Buen día, mi nombre es Génesis Victoria Rascón del grupo de quinto B de Programación Matutino y estaré dando una breve explicación respecto a los temas que hemos visto de la primera unidad. Bien, a lo largo de estas semanas se mencionaron temas como los sistemas de información y la metodología de programación orientada a objetos. Con lo que respecta al primer tema, la teoría de sistemas es un conjunto de elementos que se encuentran dinámicamente relacionados, creando una actividad para conseguir un objetivo, trabajando sobre datos, energía o materia, para así proveer información, energía o materia. La teoría de sistemas, o también llamada TS, es un ramo específico de la teoría general de sistemas TGS, que indica que los sistemas existen dentro de sistemas, que estos son abiertos y que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Y, para definir un sistema, podemos decir que un sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas para un propósito. Dentro de los sistemas de información se encuentra la sistematización y la automatización. Se le denomina sistematización al proceso por el cual se quiere ordenar una serie de elementos, pasos o etapas, etc., con el objetivo de otorgar jerarquías a los distintos elementos. También hay que aclarar que de la sistematización es que surgen los sistemas de información. Por otro lado, la automatización se enfoca en disminuir la intervención humana en la ejecución de secuencias o procesos industriales. Principalmente se aplica en tareas de rutina o monótonas, que implican riesgo a la vida y en otras de considerable probabilidad de que ocurra una falla. Bien, ahora hablaremos de la metodología de programación orientada a objetos. Este es un paradigma de programación, pero se preguntarán, ¿qué es un paradigma de programación? Bien, este es el enfoque que se aplica para la construcción de problemas. Ahora retomando, este paradigma guarda una analogía con la vida real, o sea, una relación de semejanza con esta, recreando así una solución basada en un diseño de objetos compuestos de datos y operaciones que manipulan los datos, como algoritmos o encapsulamiento. Su estructura es modular. Este paradigma también permite el trabajo de proyectos extensos y complejos, ya que, como mencioné, pueden ser casos y problemas abstraídos de la vida. El uso de esta metodología de programación se popularizó a principios de la década de 1990. En la actualidad, existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos, estando la mayoría de estos basados en el concepto de clases e instancias. Entre los elementos de la metodología PO se encuentran las clases. Estas sirven para representar conceptos o entidades. Por ejemplo, usuario, mensaje, noticia, categoría. Estos perfectamente pueden ser clases. De una manera más clara, las clases sirven para representar cualquier sustantivo y para crear objetos, y cada clase tiene definida una serie de atributos y métodos. Los objetos tienen una serie de datos almacenados y una serie de tareas a ejecutar en tiempo de ejecución. Estos se pueden crear instanciando clases, y ellas predefinen la funcionalidad que van a tener estos objetos. Se pueden crear objetos creando objetos a partir de una sola clase que hemos creado. Al final, se piensa que la clase se puede ver como el tipo de datos y el objeto la variable, ya que se acomodan igual, primero la clase y después el objeto al momento de definirlo. Los atributos son las características y datos individuales que diferencian o distinguen un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos se guardan en variables denominadas de instancia, y cada objeto particular puede tener valores distintos para estas variables. Los métodos son aquellas funciones que permiten ejecutar el objeto y que nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso del programa. Determinan a su vez cómo va a responder el objeto cuando recibe un mensaje. Se refiere de una forma más clara a lo que va a hacer el objeto, o sea, su comportamiento.
Los eventos son aquellas acciones mediante las cuales el objeto reconoce que se está interactuando con él. De esta forma, el objeto se activa y responde al evento según lo programado en su código. Son el medio como interactúa una clase con otras o con el propio usuario. Se encargan de avisar que algo ha ocurrido y de manejarlo de una forma o de otra. Cada vez que escribimos con nuestro teclado, que hacemos clic en un botón o un link, que cambiamos el tamaño de un objeto, estamos generando eventos. Es por ello que, cuando programamos, debemos tener en cuenta la posibilidad, claro, no siempre necesaria, pero lo será a medida que generemos clases cada vez más complejas, tanto de manejar eventos que solo implican a nuestra clase como de generar nuestros propios eventos, de modo que los usuarios de nuestras clases, en principio nosotros mismos, puedan decidir cómo reaccionará su código ante ellos. Ahora bien, nos enfocaremos en sus características. La primera es la abstracción, que puede definirse como las características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quien está haciendo dicha abstracción del objeto. Es un principio en el cual se descarta toda información que no resulta relevante en un contexto en particular, enfatizando algunos de los detalles o propiedades de los objetos, ya que depende de quién lo analice, es bastante subjetiva. El encapsulamiento consiste en almacenar y organizar en una clase las características y funcionalidades de los objetos, representándolas por medio de atributos y métodos. Todo esto se logra como efecto secundario de la abstracción. El encapsulamiento garantiza la integridad de los datos que contiene un objeto. Esto se refiere a que los datos sean correctos y estén completos, ya que evita el acceso a datos por cualquier medio distinto que no hayamos especificado en la clase, lo que quiere decir que este se basa en el ocultamiento de la información. La modularidad consiste en dividir un programa en módulos que puedan compilarse por separado. Sin embargo, tendrá conexiones con otros módulos. Explicado de otra manera, consiste en separar un sistema en diferentes partes para trabajar su elaboración individual. Así, solo se concentra en desarrollar un módulo a la vez, teniendo más claro el problema. Y así como descompone, puede unir los diferentes componentes para tomar un producto final. La ocultación se encuentra de la mano con el encapsulamiento, ya que al crear una cápsula se protegen los atributos, lo que hace referencia a que los atributos privados de un objeto no pueden ser modificados ni obtenidos a no ser que se haga a través del paso de un mensaje. El polimorfismo es una relajación del sistema de tipos, de tal manera que una referencia a una clase, atributo, parámetro, declaración local o elemento de un vector acepta direcciones de objetos de dicha clase y de sus clases derivadas. Es la habilidad de un objeto de realizar una acción de diferentes maneras, utilizando métodos iguales que se implementen de forma diferente en varias clases. La herencia es el mecanismo donde se crean una o varias clases a partir de una clase que ya existe. En este contexto, las nuevas clases se denominan subclases, y la clase a partir de la cual se crean las subclases se puede denominar como clase primaria, clase padre o superclase. Las subclases contienen atributos o métodos obtenidos de la clase padre y, además, pueden definir nuevos atributos y nuevos métodos para las subclases. La recolección de basura, también conocida como garbage collector, esta es la técnica a través de la cual el entorno de objetos tiene la responsabilidad de destruir de manera automática y de desvincular la memoria asociada de los objetos que se encuentran sin referencia a los mismos. Esto quiere decir que el programador no tiene la preocupación de liberar o asignar la memoria debido a que el entorno lo hará, creando un nuevo objeto y liberando la misma cuando nadie lo esté utilizando. La agregación es un tipo de relación con un bajo grado de dependencia. Este especifica relación entre clases y objetos del tipo todo-partes.
se presenta cuando existe una clase agregación que contiene uno o más atributos del tipo componente, donde componente es una clase. También hace posible definir una entidad como vinculada a varias entidades de clase diferentes. La asociación se podría definir como el momento en que dos objetos se unen para trabajar juntos y así alcanzar una meta. Un punto a tomar muy en cuenta es que ambos objetos son independientes entre sí. Para validar la asociación, la frase usa un debe tener sentido. Por ejemplo, el ingeniero usa una computadora o el cliente usa una tarjeta de crédito. Como ejemplo de prácticas de lo ya explicado, se encuentran los siguientes códigos en lenguaje PHP. Aquí se puede apreciar un ejemplo de lo que es un método, que le está indicando a los atributos retornar para que se muestren. Se nombra el método y se colocan los entre paréntesis de los parámetros. Y aquí se muestra un ejemplo de herencia, donde CUsuario es la superclase, que le hereda sus atributos y métodos a las clases CCliente, CAdmin y CEmpleado. También se muestra cómo esas tres subclases tienen sus propios atributos. Por este lado se puede ver un método con polimorfismo, que se expone con parámetros de nombres de variables que se encuentran en la superclase. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.